termina siendo igual a la menos alfa x. Quiere decir que lo que resta ahora es aplicar logaritmo de ambos lados, me baja de alguna manera menos alfa por x1 y despejo x1. ¿Sí? Pero fíjense que fue necesario para eso obtener el alfa. Entonces, a ver si está en esta hojita, no, está en la otra. Fíjense que opero aplicando logaritmo de ambos lados y de acá despejo x1. Entonces, x1 nos queda, luego de reemplazar por el valor de alfa que obtuvimos antes, nos queda esta distancia, ¿sí? x1 0, casi 28 de metros, ¿sí? 28 centímetros prácticamente. Entonces, eso es lo que uno de alguna manera quería calcular de este primer punto. Algo que se puede agregar, ¿sí? Es poder trabajar, ¿sí? Bueno, mirá, yo quiero ver cuánto se atenuó, ¿sí? De alguna manera, el campo, la onda, la amplitud, cuánto se atenuó a esta distancia, que es otra manera de poder hablarlo, verlo. Es una forma un poco, yo diría, más intuitiva, pues yo a una distancia determinada, yo sé que la amplitud cae a la mitad, es una manera de verlo. Ahora, si uno lo quiere tratar de ver en decibeles, ¿sí? Puede hablar directamente de nombrar la atenuación que me la puedo calcular en decibeles. Entonces digo, bueno, mira, yo quiero hacer el cálculo de cuánto se atenuó la onda en esa posición, lo que hago es relacionar. Digo, bueno, mira, aplico 20 veces el logaritmo, que esto se hace justamente cuando yo estoy relacionando de alguna manera tensiones, no potencias. Por eso ve que aparece este 20 acá. Porque en definitiva el campo eléctrico, ¿qué es? Y bueno, es una tensión respecto de, o sea, se mide volt sobre metro, ¿no? Entonces lo que hago es decir, bueno, 20 veces el logaritmo natural del campo eléctrico en una posición determinada, que en este caso es la posición x1 que yo deseo, respecto a una posición de referencia, porque yo quiero calcular una atenuación, tengo que tener una referencia respecto de qué la quiero, ¿no? Entonces, ¿respecto a qué posición? Respecto a la posición x igual a 0. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese punto el campo eléctrico era máximo. Entonces, en la posición x1, que es donde yo quiero calcular, ¿sí? Evidentemente ahí se atenuó un cierto porcentaje. Nosotros sabemos que desde el punto de vista del campo es la mitad del campo. Ahora lo que lo queremos ver es desde el punto de vista de los decibeles. Entonces, hago esa relación. Y digo, acá no, perdón, si lo agrando se ve peor. Digo, reemplazo, ¿sí? La expresión del campo eléctrico es 0 por E a la menos alfa por x1, dividido la amplitud es 0, que es el valor al que yo conozco, que es el valor máximo. Entonces, esto se me va y me queda directamente E a la menos alfa por x1. Fíjense que yo acá podría calcular tranquilamente con el valor del alfa, ¿sí? Podría indicar a diferentes posiciones. Yo porque en particular quiero la de la posición x1 que dijimos antes, pero yo podría poner una posición mucho más adelante o mucho más atrás y poder ver cuál es la atenuación en ese punto. En este caso, en el punto de interés, ¿sí? Que es el 0,279 de metros, es lo que yo termino reemplazando acá. Por otro lado, acá pueden ver otros vericuetos. Van a ver de que este menos 20 logaritmo de E es lo que aparece acá como, ¿sí? Menos 8,686 de B sobre Neper. El Neper, de alguna manera, es lo mismo que una relación de logaritmos, pero de logaritmo natural. Entonces, para poder representar, fíjense, si yo quiero saber cuál es el valor de alguna manera o qué es lo que representa, fíjense, cuando yo hago esta operación de 20 de logaritmo, me baja el alfa por x, justamente por la propiedad del logaritmo, y aparece acá, ¿sí? Cuando yo hago con la calculadora, reemplazo acá por el número e y me aparece este menos 8,686. Y ahí automáticamente aparece el dB, ¿sí? Luego de aplicar el logaritmo, sobre Neper. Lo multiplico justamente por 2,479, que es el valor del alfa. Fíjense que el alfa acá está representado en Neper sobre metro, y multiplicado por la distancia de interés, que era la distancia que nosotros queríamos. Y ahí me da que, reemplazando todo, que la atenuación es de menos 6 dB. Esa es una manera de calcularlo. La otra manera, ¿cuál es?
Fíjense, acá está puesta acá abajo. Digo, bueno, la atenuación en decibeles, ¿qué va a ser? Va a ser, justamente, yo quiero saber la amplitud, ¿sí? Esta es una expresión genérica. Y acá yo digo, bueno, mirá, quiero saber qué es lo que pasa a esa distancia. Como yo ya sé cuál es el valor del campo a esa distancia, directamente pongo que es la amplitud del campo dividido 2 sobre la amplitud propiamente del campo, que era mi valor de referencia. Entonces, acá nuevamente se me va el 0 con el 0 y me queda el 20 veces el logaritmo de un medio, que me va a dar esta atenuación de menos 6 veces, exactamente el mismo cálculo. Entonces, esto representaría de una forma, ¿sí? El cálculo del punto 1. Para el punto 2, ¿sí? O el punto B, pide cosas un poco más sencillas. Fíjense, pide la impedancia intrínseca, pide la longitud de onda, el índice de refracción, velocidad de fase y la velocidad de grupo que dijimos que lo vamos a tratar de meter hoy. Fíjense, lo primero que arranco calculando yo acá es la longitud de onda. Recuerden ustedes que la longitud de onda también la podíamos calcular, o nosotros la calculábamos como 2pi sobre k también. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Esto era cuando nosotros teníamos un medio que no tenía pérdidas. Ahora nuestro k, que es nuestra constante de rotación de fase, pasa a ser nuestro beta en un medio que no tenga pérdidas. Así que directamente reemplazamos y obtenemos cuál es la longitud de onda. ¿Sí? Fíjense que se me van a ir los radianes y me quedará la unidad de metro. Ahora, paso siguiente, calculo la impedancia intrínseca. Acá un poco lo que vieron antes con Cristian, y sobre todo, ahí escuché que uno de ustedes dijo, yo lo tiro en la calculadora, lo cual está bien. La manera que lo hacíamos antes era esta. Sí, capaz que parece media vieja, pero de alguna manera permite ver todo el contenido de las expresiones. Fíjense que para calcular la impedancia intrínseca lo que se plantea es el J omega mu sobre el sigma, ¿sí? Y acá es reemplazar a lo que sería el sigma por el alfa más J beta, y acá no queda más remedio que multiplicar por el complejo conjugado, digo bien, que sería el alfa más j beta y sobre el alfa menos j beta, que creo que Cristian le mostró algo. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Fíjense que esta fórmula que está acá parece que no, pero es muy parecida a lo que ocurría cuando nosotros trabajábamos en un medio que no tenía pérdidas. En un medio que no tenía pérdidas, donde el alfa era igual a 0, era lo mismo que nosotros teníamos un gamma, ¿sí? Que era igual a un alfa más j beta, ¿sí? Pero ¿qué termina pasando? Si el medio no tiene pérdidas, no hay alfa, es decir, que solamente aparece J beta. Y este beta que está acá, que si bien ahora nos llamamos beta nosotros, antes lo llamábamos K. Esta expresión de omega mu sobre K, nosotros la usamos ya. ¿Sí? Ahora, en vez de poner K, directamente ponemos que poner el gamma. ¿Por qué? Pues justamente estamos trabajando en un medio que tiene pérdidas. Entonces, esta impedancia va a tener módulo y fase. ¿Sí? Justamente, un poco lo que decía Cristian antes, el hecho de que aparezca un alfa hace que aparezca una parte compleja. Ay, una parte. Ay, perdón, me estoy acomodando. Una parte. Yo mantengo un poco de tos. El hecho que aparezca el alfa hace que aparezca una parte compleja de la impedancia. Entonces, vamos a tener parte real y parte imaginaria. Acá lo pueden ver en la expresión con módulo y fase, acá lo pueden ver el módulo solo y la fase, cómo se calcula, lo mismo que, o lo parecido a lo que hacen ustedes en teoría de circuitos, el arco tangente de la impedancia imaginaria sobre la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, cuando calculan, ¿sí? A partir de esta expresión que tienen acá y quieren sacar la parte real y la parte imaginaria, bueno, se multiplica por alfa menos j beta sobre alfa menos j beta, lo mismo. Se hace todo eso y se llega a una parte real y una parte imaginaria de la expresión, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden directamente reemplazar por los valores que tienen, ya tienen omega, tienen el mu, que es mu 0, tienen el beta, y fíjense cómo acá aparece, ¿no?
lo que decíamos antes. El hecho de que haya una parte imaginaria, eso se pone de manifiesto con el alfa acá. ¿Sí? Si el alfa sería igual a 0, esto no existiría. Entonces, después que reemplazan, van a tener la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Acá tenía la parte real, que es 238,29. La parte imaginaria, que es el valor, es bastante más chica la parte imaginaria que la parte real. Eso es justamente porque el alfa es chico, ¿sí? Y por otro lado, se puede también ver el módulo y fase. El módulo de la impedancia, que es 238,36, y su fase, que es de 1,42,95. Fíjense la diferencia respecto al buen conductor. Ustedes en un buen conductor tenían ahí una impedancia de 45 grados, ¿sí? Que era lo que de alguna manera ponía ese desplazamiento que existía, esa diferencia de fase que existía entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, una vez que hacen esto, ¿sí? Vamos a seguir a la otra hoja, podemos calcular también el índice de refracción, ¿sí? Fíjense que el índice de refracción también va a tener parte real y parte imaginaria. Acá pueden ver que, ¿sí? El índice de refracción es la impedancia característica del vacío respecto a la impedancia característica del medio en cuestión, ¿sí? Así, operando un poquito, van a ver que les queda de esta manera. Y nuevamente, al reemplazar el gamma, ¿sí? Acá, y operar un poquito ahí, operan sobre esto y les queda un índice de refracción que tiene parte real y parte imaginaria. Nuevamente, fíjense que aparece el alfa, ¿sí? Que representa de alguna manera las pérdidas, en este caso sobre este buen día eléctrico, aparecen representadas sobre la parte imaginaria de este índice de refracción. Si no habría alfa, no tendríamos el índice de refracción, sería exclusivamente real. Calculamos el valor y se pueden dar cuenta después de reemplazar que si bien aparece una parte imaginaria de este índice de refracción, es muy chica, ¿sí? Eso es justamente porque el alfa es chico. Bueno, acá tienen el tema de las unidades, cómo se anula. Recuerden que el índice de refracción no tenía unidades. Y acá otra, fíjense nuevamente, siempre comparando con lo que ustedes ya conocen, que es un medio que no tiene pérdidas. Fíjense que si el medio no tendría pérdidas, ¿sí? La conductividad, en este caso sería 0, y el índice de refracción, ¿cómo lo calculamos? No tendríamos pérdidas. Si no tendríamos pérdidas, vuelvo acá, ¿no? Esta parte de acá no debería existir. Uy, perdón. Esta parte de acá no debería existir. Y el índice de refracción sería la impedancia característica del vacío por beta sobre omega mu. Si opero un poquito con esa expresión, fíjense que está acá, el índice de refracción sería esto que está acá. Fíjense que este beta sobre omega mu no es lo mismo, es lo mismo que escribir 1 sobre eta. Este eta, bueno, está acá, no lo voy a hacer porque está acá. No. Fíjense que esto está acá. Omega mu sobre beta, o lo que era lo mismo, lo que ustedes conocían para este caso, si uno no tendría pérdidas, esto sería acá. ¿Sí? Y fíjense que se opera en un cacho, hacen parte de ahí, o sea, reemplazan el beta, que sería el K, la misma constante de rotación de fase que tenía un medio que no tenía pérdidas. Lo que termina apareciendo es que la impedancia, ¿sí? Intrínseca del medio termina siendo la impedancia del vacío sobre la probabilidad relativa. Fíjense cómo partimos del índice de refracción, planteo y trabajo con 1 sobre eta, que es la impedancia, y vuelvo al índice de refracción. Y digo, bueno, mirá, esto que estaba acá lo reemplazo. Fíjense que yo acá tenía eta sub 0, o sea, tenía que el índice de refracción era eta sub 0 sobre eta. Pero ahora ya tengo el eta este, ¿sí? Que es eta sub 0 sobre la raíz cuadrada de la probabilidad relativa. Es decir, que al reemplazar, que es lo que ven ustedes abajo,
se me va el eta sub 0 y me queda lo que ustedes ya conocen para los medios que no tienen pérdidas, que el índice de refracción es la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Esto está de más acá, pero simplemente es para que se den cuenta cómo las expresiones son básicamente las que veníamos manejando, nada más que ahora estamos trabajando sobre un gamma que tiene un alfa más JB. ¿Sí? Entonces, bueno, calculamos acá la velocidad de fase. ¿Sí? Fíjense nuevamente, la velocidad de fase para un medio sin pérdida, nosotros ya conocíamos la expresión, que era omega sobre K. Para este caso, el que auspiciaría podríamos decir, de K sería el beta. Quiere decir que la velocidad de fase la vamos a calcular de la misma manera, como omega sobre beta. Beta ya lo tenemos, pero fíjense de que no es muy diferente a lo que sería un K, porque esto es prácticamente 1. Ojo, no es que no digo que no lo tengan en cuenta, lo que digo es que vean que como esto es prácticamente 1, o sea, tiene mucho más peso esto. ¿Sí? Es decir que, en definitiva, la velocidad de fase en este caso, fíjense que termina siendo 1,89 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Obviamente no es la velocidad del vacío, ¿no? Sino que la onda está propagando a una velocidad mucho más chica. Lo otro que podemos ver también, que si bien acá no tiene mucho sentido, tendría más sentido para un medio que sea buen conductor, es la velocidad de grupo. Esto Darío, sí, perdóname, en la velocidad de grupo por ahí todavía no es conveniente porque tendríamos que la vemos más explicar adelante. alguna cosa. Sí, sí. Bueno, entonces pasamos por acá. Yo igual esto se los dejo, después lo van a poder ver bien. Vamos a lo otro que se pedía en este ejemplo, ¿sí? Dice que era el punto C, que decía que si suponga que el campo eléctrico tiene esta expresión, ¿sí? 50 por el seno de omega t más pi sobre 3, que yo les había dicho que, bueno, que esta era una fase inicial. Esto es en x igual a 0, o sea, me da la expresión del campo eléctrico prácticamente justamente en x igual a 0, o sea, ingresando a lo que sería la zona del dieléctrico. Entonces dice, perdón, escriba la expresión instantánea del campo magnético. Entonces lo que tenemos que hacer acá en particular es decir, bueno, mirá, voy a escribir una expresión fasorial, fíjense, genérica del campo eléctrico. ¿Por qué trabajo con la expresión fasorial o exponencial compleja? Porque si voy a tener que calcular el campo magnético, ustedes saben de que existe una manera bastante sencilla de poder calcular el campo magnético o con los dedos o con el algoritmo de cálculo. ¿Sí? Entonces, con el algoritmo de cálculo ustedes saben que hay que trabajar con la expresión exponencial compleja o fasorial. Entonces lo que hacemos es escribir una expresión del campo, pero directamente en su formato de exponencial compleja. Fíjense que la expresión es muy parecida, nada más que agrego el e a la menos alfa x, justamente poniendo de manifiesto la atenuación que me está representando la onda en el medio este dieléctrico. Y después escribo la expresión de, fíjense que este e a la menos j, e a la j omega t menos beta x es lo mismo y la fase inicial. Lo pongo en forma genérica para que sea un poco más sencillo trabajar con esto, ¿sí? Pero después el campo, fíjense que está propagando, está propagando en X, está pulsando en Y, o sea, sería igual. Acá planteo el algoritmo de cálculo, fíjense que, no sé si se acuerdan, pero esto de acá era el versor propagación, SA sub X versor, que para nuestro caso va a ser un Y versor, ¿no? Entonces, acá está escrito, bueno. Y después, lo que aparece acá también, como importante, cosa que antes nosotros simplemente lo poníamos, ahora le ponemos un poco más o tiene más importancia el tema, el hecho de la impedancia, porque la impedancia no solamente es una parte, no solamente tiene parte real, sino que tiene parte imaginaria, porque aparece esa atenuación.
quiere decir que esto de alguna manera va a jugar un papel importante. Entonces, escribo, fíjense la expresión genérica de lo que va a ser la impedancia con su módulo y su fase, y directamente me tiro a hacer el algoritmo de cálculo, ¿sí? El I-versor que corresponde de alguna manera al versor propagación. El J-versor que corresponde a donde estaría pulsando el campo eléctrico. Después escribimos la expresión de campo, así como la tenemos, que es esta de acá, toda igual, ¿sí? Fíjense un detalle, esto de acá es fase inicial, ¿sí? La que me estaba dando de dato, que era pi sobre 3. Y fíjense que acá aparece en el denominador el módulo de eta por E a la j phi. Fíjense que si tendríamos una impedancia que solamente tendría parte real, no aparecería este phi que aparece acá. Entonces, este phi es importante. Fíjense que en la siguiente expresión, o sea, en esta que está acá, yo acá estoy dejando la expresión como está, pero estoy subiendo la fase y la impedancia. Fíjense que la fase y la impedancia sube con este signo menos de acá. Entonces, ya de ahí uno tendría por lo menos presentada la expresión del campo magnético. Para este caso particular, como están dados los valores, la idea es reemplazarlos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazarlo ya directamente por los valores. Reemplazamos la amplitud de los campos, del campo, perdón, que era 50, reemplazamos el valor de la impedancia en módulo que nos había dado, reemplazamos el valor de la fase inicial y también reemplazamos la fase de la impedancia. ¿Sí? Una vez que reemplazamos todo, ¿sí? Fíjense que aparece el valor del campo magnético, donde se pone de manifiesto una diferencia de fase, fíjense, de prácticamente 1,43 grados, podríamos decir, respecto al campo eléctrico. Eso es justamente por lo que está aportando, ¿sí? La fase de la impedancia. Entonces, de esta manera ya tendríamos también el campo magnético, que era lo que pedía acá. Acá está una expresión un poco más, yo no digo más completa, sino que la parte expresada en su formato de instantánea, que era como se estaba dando de dato, que la escribo, fíjense, si bien la escribí con el coseno, si uno se agarra un poco más de lo que sería el dato del problema me está dando la parte imaginaria del campo eléctrico. Entonces, por eso yo acá la voy a escribir, ¿sí? A la misma expresión, pero en este caso tomando como parte, me estoy tomando el seno en vez del coseno, pero después la expresión sería la misma. Y como último, creo que sería para este caso, es calcular el promedio temporal del vector de Poynting. Algo muy parecido a lo que hicieron antes con Christian. ¿Sí? La metodología de cálculo es bastante igual. Fíjense que era hacer un medio de la parte real de lo que será el producto vectorial entre el campo eléctrico y el complejo conjugado del campo magnético. ¿Sí? Entonces lo que hago acá es, para recordar un poco las expresiones, tomar el campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que esto es siempre sobre, ¿no? En este caso también, el promedio temporal del vector de Poynting, estamos calculándolo sobre el medio en cuestión, sobre el buen dieléctrico. Escribo la expresión del campo eléctrico, ¿sí? Escribo la expresión del campo magnético. Fíjense que acá se aparece la diferencia de fase que aporta la impedancia, ¿sí? Y la escribo en su formato de complejo conjugado, que sería adosarle de alguna manera este signo menos acá. ¿Sí? Y luego me resta hacer el producto vectorial. Digo, bueno, mirá, un medio de la parte real, fíjense que el campo eléctrico estaba de alguna manera vibrando en J, el campo magnético estaba en K. Quiere decir que cuando hacen ustedes el producto vectorial de J con K, esto da según inversor. Lo cual sería correcto porque sería la dirección en la cual está propagando la onda. O sea, uno está viendo cómo esta densidad de potencia, o sea, todo el campo electromagnético está de alguna manera dirigiéndose o vibrando sobre lo que sería
el eje X. Bueno, después de hacer el producto vectorial, vamos directamente al... Fíjense que las expresiones, si uno las mira desde acá, ¿sí? Fíjense que vamos a tener esto multiplicado por esto va a ser e sub 0 al cuadrado sobre el módulo de eta, los versores que ya lo multiplicamos vectorialmente, e a la menos alfa x multiplicado por e a la menos alfa x va a dar e a la menos 2 veces alfa x, y después fíjense que lo que termina pasando acá, ¿no? Cuando uno mira, yo tacho esto de acá, fíjense que va a quedar, en la parte esta va a quedar e a la j omega t, ¿sí? Todo eso, menos beta x más pi sobre 3. Y acá me queda e a la menos j, ¿sí? Si yo tomaría solamente hasta acá, fíjense que todo lo mismo, es decir, esa parte de ahí se me va a ir. Solamente debería sobrevivir de acá, ¿sí? Este signo menos, con esto de acá sería e a la phi. Esta phi es la fase que me está aportando de alguna manera la impedancia. Es decir que, por eso, a la J, phi, perdón, si me morfé al J, a la J, bueno, no es un J muy amigable ese, pero fíjense que me queda, acá está, ¿no? A la J phi. Es decir que ustedes cuando trabajan con esto, fíjense que todo esto que está acá, de alguna manera, todo esto que está acá termina saliendo de la expresión y ustedes lo que hacen es tomar todo esto y multiplicarlo por un medio de la parte real de esto. La parte real de e a la j phi, ¿sí? Recuerden que e a la j phi es lo mismo que tomar el coseno de phi más j seno de phi. Tomando solamente la parte real, le va a quedar este coseno phi de acá, ¿sí? Esto de acá es el hecho de aplicarle, tomar la parte real de esto. Entonces, la expresión es todo esto que está acá. Un medio por inversor por la amplitud del campo al cuadrado sobre la impedancia. Fíjense que esto se condice porque acá tengo vol sobre metro al cuadrado, ¿sí? Vol al cuadrado sobre metro cuadrado, vol al cuadrado sobre ohm. Vol al cuadrado sobre ohm es watts, y los metros que tengo abajo que están al cuadrado quedará watts sobre metro cuadrado, que es lo que ven ustedes acá, ¿sí? Lo que representa la densidad de potencia. Y si reemplazamos los números, ¿sí? Asumiendo este angulito de esta diferencia de fase de 1,40 y casi 43 grados, nos está dando este valor, ¿no? De la densidad de potencia, 5,24 por e a la menos 2 alfa x. Fíjense cómo acá a medida que ustedes se van metiendo, podríamos decir, sobre lo que sería, si uno hace, acá dice, bueno, mirá, acá arrancaría el eje X, ¿sí? Acá sería la posición de el X igual a 0, que sería el medio dieléctrico en cuestión, y el flujo de potencia de alguna manera que se iría metiendo para allá a medida que ustedes van avanzando en X, ¿sí? Este flujo de potencia va a ir disminuyendo. Y creo, si ustedes miran un poco los números, van a ver que los niveles con los cuales van a ir reduciéndose van a ser mucho más inferiores a lo que ocurría con el caso de el problema que vieron antes con Christian, en donde el alfa era mucho más grande, por lo tanto hacía de que a medida que ustedes penetraban sobre por eso ahí veían cómo no llegaban a completar prácticamente una longitud de onda, ¿sí? Dentro del medio, porque lo que pasaba era que se atenuaba, ¿sí? En posiciones que prácticamente no eran representativas ni siquiera de una longitud de onda. Bueno, acá pasa, no pasa exactamente lo mismo, porque justamente lo que estamos teniendo es un dieléctrico que no tiene tantas pérdidas, ¿sí? Así que, y si no me equivoco, no viene más nada ya. Hasta acá sería el problema. Bueno, Darío, ya no nos pasamos mucho el tiempo, podemos ir cerrando, ¿ok? Bueno, ¿Está ok, bien? dejo de compartir entonces. Y después vemos la semana, vamos a ver, después le vamos a mandar un mensaje
Bueno, el video ya lo van a poder ver y ver otra vez la clase y van a ver los dos problemas presentados de propagación a medio con pérdidas y algo de la teoría que vimos. Y la semana que viene cerraríamos este tema por ahí con algún ejemplito más y un cierre con algunos puntos teóricos que quedaron pendientes. Pero bueno, ya estaríamos